recordar, cosas que tienen que recordar. ¿Cuándo es nuestra última clase? El sábado, ¿verdad? El sábado. ¿Y cuándo vamos a hacer el examen? El lunes. El lunes. El sábado es el examen. ¿Eh? El sábado es el examen, ¿no? El sábado no. ¿El sábado es el examen? No, el lunes. Este lunes es la última clase, ¿no? Generalmente, Este lunes. Mejor es de este lunes al otro. Porque el sábado tenemos. no, el próximo, la próxima semana todavía es semana de clases, ¿no? Ok. Entonces ustedes programan, generalmente en Tijuana lo programan el primero de todos los exámenes. Cuando ustedes quieran programarlo, ¿eh? Cuando ustedes quieran programarlo. Y nomás que sí lo vamos a hacer por separado los dos grupos. Entonces, a recordar los planos, plano axial o transversal, plano sagital y plano coronal, plano axial o transversal, plano sagital, partiendo la persona de la parte media para atrás y media parte para adelante, y el plano coronal partiéndolo de la mitad de la derecha, de la mitad de la izquierda, ¿de acuerdo? Eso ya debe de quedar en su mente, por eso todos los estudios de tomografía llevan un estudio que se llama topograma para seleccionar el sitio que vamos a elegir, y luego ustedes tienen que buscar siempre el área de interés, clínica o ¿qué es aquí? Aquí está gritando algo, está gritando esto, ¿no es cierto? Rápidamente está gritando que tiene una gran esplenomegalia, ¿no es cierto? Entonces, esto es un recordatorio de cómo les llevé durante todo el tiempo enseñándoles algunos signos o algunas claves que no quiero que se les olviden. Aquí tenemos una opacidad difusa en el pulmón. Tenemos una consolidación pulmonar por tomografía con estas imágenes aéreas que se conocen como, ¿cómo dijimos? ¿Cómo qué? Hidroaéreo. Como broncograma aéreo, ¿se acuerdan? El broncograma aéreo es unos alveolos totalmente ocupados y unos bronquios aún con aire. ¿De acuerdo? ¿Qué es este signo? Si ustedes tienen un vaso con medio de contraste y meten un popote que también tiene medio de contraste, no se va a ver. Pero si el popote tiene aire, se va a ver porque todo lo demás es denso y el popote es hipodenso, ¿no es cierto? O radiolúcido y radiopaco, o hiperintenso o hipointenso, o ecogénico o anecoico. Todo eso lo tienen que volver a recordar, ¿de acuerdo? Sí. Una cosa que no lo mencioné, cuando en tomografía hay algo con densidad muy alta, como puede ser el metal, nos va a producir esto que se conoce como artefactos, ¿me entienden? Cuando nosotros hacemos un estudio de senos paranasales y el paciente tiene muchas piezas dentales con metal o amalgamas y cosas de esas, se produce este artefacto metálico, y hay una serie de artefactos que no vamos a entrar en mucho detalle. Cuando tenemos una estructura como la columna, la pelvis, y que tiene barras metálicas, se puede hacer la tomografía con los artefactos, pero no se puede hacer la resonancia porque produce mucha interferencia y no se va a obtener ninguna imagen, ¿de acuerdo? Además el metal se calienta. Siempre quiero que recuerden, no para el examen, sino para su ejercicio profesional, comparar las densidades. Esta densidad del hígado, aquí tiene el líquido, esta densidad del hígado, a lo único que se compara no es a la grasa, porque la grasa tiene otra densidad, se compara al aire que está en el intestino, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Aire en la vía biliar. Tenemos neumobilia, ¿de acuerdo?
¿Por qué? Por lo que ustedes quieran. Porque hay una fístula del conducto biliar, porque hay gérmenes, por lo que ustedes quieran. Muchas veces un hallazgo como es este, ya se los describí. Aquí tenemos el hemidiafragma. Aquí puede haber aire, aquí no debe de haber aire nunca. Por lo tanto, si vemos aire por debajo del hemidiafragma, es aire libre en la cavidad abdominal, excepto esta condición que se conoce como pseudoneumoperitoneo o signo de chilaiditiis, se lo describí, que es la interposición del colon entre el hígado y el diafragma. Esto para ustedes ya no es muy complejo porque saben manejar las densidades. En la cabeza estas densidades equivalen a agua, ¿no es cierto? A agua. Y aquí tenemos una densidad de líquido porque está dilatado los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, las astas temporales de los ventrículos laterales, las astas occipitales. Aquí hay una lesión. Esta es una hidrocefalia comunicante o no comunicante. No comunicante. No comunicante. ¿Se acuerdan que dijimos que es comunicante cuando el líquido alcanza a llegar al espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? Cuando se detiene a nivel de acueducto de Cilio, el agujero de Monro, cualquier cosa, entonces es una hidrocefalia no comunicante u obstructiva. Comunicante o no obstructiva, como quieran. Estas son cosas para recordar. Voy a buscar algo de información sobre mastoides. Aquí tenemos, ustedes deben de saber poco a poco, y ustedes debieron haber estudiado el paseo por la radiología, donde venían la anatomía normal y patológica. Entonces aquí vemos que esta mastoides está neumatizada y esta no. Dijimos que se trataba de una otomastoiditis. Voy a ver para la próxima clase hablar un poquito más de senos paranasales, que es un padecimiento muy común. Esta es una tomografía de senos paranasales con una pansinusitis prácticamente. Patología de la órbita también, a ver si alcanzamos a ver un poquito. No sé si les enseñé a hacer la cefalopelvimetría. ¿Qué? ¿No les mencioné la cefalopelvimetría? No. Ok. La cefalopelvimetría es un procedimiento que se usa para cuando una mujer ya está a término, para ver si el producto va a caber por la pelvis de la mamá, no la mamá por la pelvis del producto. Entonces hay que medir, se toma una radiografía antero-posterior y una radiografía lateral. ¿Qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir los diámetros de la madre y vamos a medir los diámetros del producto. Esto se anula si el niño viene en podálica. En podálica no se hace ninguna medición porque es obvio que no se puede medir diámetros y esa cosa. Entonces, si es podálica, ahora a todos, casi todas las mujeres les hacen cesárea. Entonces, si viene en podálica, ¿qué necesidad hay de exponer a un niño? Si viene en podálica, pues mejor le hacen cesárea, ¿no es cierto? Si a todos se los hacen de todas maneras. Entonces, si viene en podálica, pues mejor hacérsela. Ok, pero ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir los diámetros de la madre. Este diámetro que va de esta línea, que se llama línea inominada, del borde interno de la pelvis al diámetro mayor, se llama transverso máximo, ¿correcto? Y el diámetro promonto retropúbico, no se alcanza a ver muy bien, pero es esto es el diámetro del promontorio. Aquí no está bien marcado, pero es del promontorio al retropubis, al borde posterior del pubis. Entonces, el diámetro de la madre transverso máximo más el diámetro promonto retropúbico, le vamos a restar los del bebé porque él es el que tiene que pasar por ahí, y entonces vamos a medir el diámetro occipito frontal del bebé
y el diámetro biparietal. Entonces, diámetro de la madre, transverso máximo, diámetro de la madre, promonto retropúbico, le restamos el biparietal del bebé y le vamos a restar también el occipito frontal del bebé. Esos los sumamos, los de la madre, sumamos los del producto y los restamos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos una regla, en la regla hay que dividirlo entre dos, ¿de acuerdo? A ver, ¿alguien tiene un papelito? Anótele. Yo se los voy a decir imaginarios. Promonto transverso máximo 14. Ajá. Promonto retropúdico 14, 5. Diámetro biparietal 12, 5. Occipito frontal 11. No más. Súmenos de la madre, Y sumando el 28.5. súmenos del producto, 23.5. quiten el número que pensaron y ya les doy. 5. Ahora sigue entre 2. 5 y 2.5. ¿Qué lo está haciendo? 2.5. ¿Cómo? 2.5. ¿En cuánto te dio los de la madre? 28.5. 28. ¿Y los del producto? 23.5. 23.5. ¿Cuánto nos sobran? 5. ¿Eh? 5. Lo dividimos entre 2, nos quedan 2.5. 2.5 es el índice cefalopélvico, pero como sabemos que los rayos X se distorsionan, le multiplicamos por 0.8, que es la distorsión de los rayos X. Si ustedes tienen esto y mide 10 centímetros, le toman una placa y lo vamos a ver de 8 milímetros, de 8 centímetros, ¿de acuerdo? Se distorsionó al tomar la radiografía, ¿de acuerdo? Entonces, la realidad es que, es decir, es a la inversa. Si esto mide 8 centímetros y le tomamos una placa va a medir 10, pero en realidad tenemos que multiplicarlo por 0.8 para que nos dé la medida real. Entonces ya lo multiplicaste por 8 nomás. Multiplicarlo o sumarlo. ¿Cuánto? Por punto 8. Por Por 8. Punto 8. ¿Eh? Punto Por 8. punto 8. Nomás. Es muy difícil, 5 por 8, 40. Hay 5. 8 por 2, 16 y 5, 21. 2.1. Es que yo comprendo. Ya vamos a hacer una operación de estas. Sobre todo si no trae con la computadora, pues cómo puede ser. Entonces, 2.1, ese es el índice cefalopélvico del bebé. De 1.0 para arriba, el muchachito pasa, ¿de acuerdo? De 1.0 para abajo hasta 0.5, probable desproporción, ¿me entienden? Y de 0.5 para abajo, franca desproporción. Esto es una cosa que ya no se usa tanto. Primero porque antes muchos hospitales no tenían rayos X. Entonces llegaba la paciente y entonces ya llegaba con su cefalopelvimetría para saber si pasaba o no pasaba. Pero ahora, pues en cualquier clínica o hospital tienes, si en un momento dado ven que hay dificultad para que descienda el producto, tómale una cefalopelvimetría, no, pues está muy estrecha, vámonos, lo operamos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la cefalopelvimetría. De las angiografías yo ya les platiqué un poquito, sirve para estudiar las venas, las arterias o los linfáticos. Este es Seldinger, un sueco que diseñó un sistema tan simple que de lo simple se hizo una cosa extraordinaria. Consiste en agarrar una aguja, puncionar una arteria, atravesarla, sacar el mandril de la aguja, ir retirando la aguja poco a poquito hasta que sale el chorro de sangre y luego se mete un alambre que permite, ya estando el alambre, sacar la aguja. Nada más hay que hacer compresión para que no sangre. Se saca la aguja, generalmente esto lo trabaja uno con un ayudante, y una vez que ya se sacó la aguja, entonces se mete un catéter a través del alambre, se saca el alambre y ya se queda el catéter para hacer toda Ok.
Entonces, cateterismo sirven para muchas cosas. Y luego, a través, yo les dije hace rato que, unos días, que antes todos los diagnósticos nos apoyábamos en las arteriografías. Afortunadamente no, porque no es incruenta, es agresiva y es riesgosa. Entonces hay que meter un catéter, a veces hacían unos hematomas. Entonces, ya el diagnóstico ya no se necesita hacer una arteriografía para el diagnóstico, pero sí sirve para hacer muchos procedimientos. Por ejemplo, quieren ustedes una malformación arteriovenosa, como aquella que les platiqué, entonces pueden embolizarla. ¿Qué van a hacer? Van a mandar unos émbolos. Este es un material que se llama Gelfan, no sé si lo han oído en sus... Cuando tienen una hemorragia, están operando, tienen una hemorragia así en capa que ya suturaron lo que pudieron y sigue sangrando, entonces agarran este material que al entrar en contacto con la sangre se adhiere y entonces hace una hemostasia en capa, ¿me entienden? Y es un material que se agrega al tejido y no hace una reacción de cuerpo extraño. Entonces, si ustedes lo fragmentan, lo diluyen en medios de contraste, no se va a actuar como actúa con la sangre, porque nada más responde al contacto con la sangre. Meten el medio de contraste al sitio donde quieren que se embolice ahí para que no haya tanta vascularidad, y entonces al llegar ahí con la sangre se expande y hace un proceso para embolizar. Se pueden meter una serie de cosas. Las arterias, una estenosis de la arteria renal, venas para la flebografía, ya les platiqué, algunos pacientes les estudiamos las venas, inyectamos el retorno de las venas. Ya les platiqué también que la flebografía no sirve para saber que la paciente tiene varices. Eso se lo ven todo el mundo, y para que no se los vean se ponen unas medias gruesas, ¿de acuerdo? Todo el mundo les ve las varices, pero no todo el mundo sabe si tienen las varices, si tienen varices o permeables las venas profundas de la circulación. Ustedes se acuerdan que la pierna tiene una circulación superficial y una circulación profunda. Si a una persona la operan y le quitan todas las afenas externas y toda esa cosa, y resulta que también tiene problemas en la circulación profunda, pues por darle al violín le dan al violón, ¿no es cierto? Le dan mal daño. Entonces lo que hay que saber es si la circulación profunda está bien para poder quitarle la circulación superficial, ¿de acuerdo? Para eso sirve la flebografía. Ahora se usa mucho el ultrasonido. Los linfáticos, ya les platiqué hace mucho que había que agarrar un linfático del pie o de la mano, que había que poner un colorante que se llama azul de metileno entre los dedos para poder que se pintaran los linfáticos, y luego agarrar un linfático, y linfáticos se llaman porque parecen cabellos, y luego agarrar el linfático y luego meterte con un catétercito así como parece como otro cabellito, y bueno, es una mentada, y hay que amarrarlo, y luego hay que ponerle el contraste gota a gota. Si tienes un inyector, le va a pasar de gota a gota. Si no, cortas un galón de leche, le pones arriba la jeringa, le pones una pesa a la jeringa, sacas el conducto acá. Bueno, era un circo de veras. Afortunadamente ya no se hace. ¿Para qué era? Era para pintar las cadenas linfáticas, para ver si estaban crecidos los ganglios, para ver si estaba afectado un territorio por metástasis, por infiltración linfática. Ahora le hacemos una tomografía, ¿no es cierto? ¿Verdad? O una resonancia. Bien. Vamos a dejar aquí algo de los senos paranasales para verlo en la próxima, ¿de acuerdo?